Hola, ¿qué tal muchachos? Bienvenidos a este segundo video de audio video digital. Les mando un gran saludo. Ahí está mi nombre, ¿se acuerdan? Carlos Alberto Sosa. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar un poquito de un elemento que van a necesitar para su primera actividad. Y estamos hablando de un tema bastante interesante. Entonces, vamos a empezar. ¿Qué es el guión literario? Bueno, muchachos, el guión literario, en este caso, dice que consiste en la presentación narrativa y ordenada de las acciones y diálogos. Todo ello estructurado en secuencias y dispuesto ya a ser llevado a la pantalla. El guión es esto que escribimos o que podemos escribir para determinar todo un plan de acción en una producción audiovisual. En el caso de cualquier producción audiovisual, llámese comercial, película, documental, lo que sea. Estos elementos nos sirven para nosotros tener una referencia escrita de lo que va a pasar, de cómo se van a dar las cosas, cómo es la historia. Es muy diferente a la parte de, del argumento y de la, bueno, es que también del guión normal, ¿no? Eh, en el argumento se determinan todas las características que dan pie a la historia, mientras que eh, en el guión va descrita toda la historia, ¿sí? Con ciertas características. De hecho, podríamos decir que este es el verdadero guión literario. Sin embargo, cuando llamamos a esta parte como estructurada y eh, separada de acuerdo a ciertos campos, entonces lo convertimos en un guión técnico. Y el guión técnico es esta parte de formatos de que determino lo que se va a decir, lo que se va a hacer, lo que va a aparecer, en qué encuadre, en qué ángulo, en qué tiempo, qué elementos van a tener que estar pasando ahí para poder nosotros estar viendo este elemento. Dice, el guión literario contiene la historia que el director con sus colaboradores técnicos y artísticos trasladará a la pantalla mostrando su punto de vista y no el guionista. Y eso hasta el punto que con frecuencia en los rodajes es el texto que se utiliza para el desarrollo del trabajo, dejando para el último momento la planificación exacta. Es decir, eso es un elemento de referencia para todas las cosas que en determinado momento vamos nosotros a producir. Estamos hablando del proceso de preproducción, ¿sí? Antes de la producción. Eh, Cuando tú vas a ir a un viaje, pues no agarras y vas y compras el boleto, ¿no? Pues primero piensas, a ver, ¿qué tengo que hacer? Tengo que checar lo que me voy a llevar. ¿Cómo está el clima? ¿Qué maletas? ¿Cuánto tengo de capacidad para llevarme de maletas? ¿Cuántas maletas puedo llevar? ¿Sí? ¿Cuánto dinero? ¿A dónde voy a ir? ¿Cuánto voy a gastar? Etcétera. Esa es una planeación y por lo tanto esa misma planeación la trasladamos al parte de la producción audiovisual y entonces ahí nosotros determinamos. Ahora, una de las cosas que también tenemos es que visualizamos, o sea, nos imaginamos de que, ok, me imagino esto va a pasar así, va a estar pasando de esta forma, de esta manera, con este ángulo, con esta visión, con esta vista. Ahora, esto es una vista previa, no es ya así como lo dije, se tiene que hacer, no, porque no sabemos, ¿no? Podemos estar en el momento y a lo mejor las cosas pueden cambiar. Entonces, pues bueno, ahí no hay que tomárselo tan literal, ahora sí, no tan literal, pero sí que sea lo más aproximado a lo que queremos realizar. Dice, el guión literario, ante todo, ha de ser lingüísticamente sencillo y formalmente directo. Debe de huir, debe huir de los detalles y situaciones secundarias que recargan la acción y retardan la culminación del relato. Un buen guionista no hace indicaciones de cámara, a lo sumo sugiere algunas, pues como hemos dicho más arriba, la labor de determinar el punto de vista pertenece al director y en este caso está hablando de que, ok, a ver, está pasando esto, lo más importante. De hecho, eso se traduce en un elemento visual que más adelante veremos llamado storyboard y que yo me acuerdo mucho de una masterclass que dio Guillermo del Toro en una presentación en Guadalajara y que hablaba y decía que él quería siempre dejarle a cada uno de los expertos
la libertad de poder contribuir a las obras. O sea, él era el director, ¿sí? Él era el que dirigía la película. Pero, por ejemplo, al director de cámaras le dejaba sugerir algo. Al director de iluminación le dejaba sugerir algo. Al director de sonido le dejaba sugerir. O sea, no los limitaba. ¿Por qué? Porque esto enriquece, ¿no? Cada uno, obviamente, de las personas que se concentran por un trabajo, se supone que tienen esta calidad y esta experiencia para poder dar lo mejor. Miren, pasó en el caso, los que no hayan visto, hay un documental en Disney Plus que habla sobre la historia de las tres películas que grabó George Lucas de Star Wars. Las tres primeras películas que fueron el capítulo eh, 4, 5 y 6. Entonces, él hablaba, por ejemplo, era una persona que sabía lo que quería. Él tenía la visión de lo que quería y todo esto lo había escrito. Y cuando llegaba con las personas, con los directores y con estos, y les decía, oye, mira, quiero que esto lo hagas así. Decían, oye, pero ¿por qué? Pues yo soy el director de escena, el de cámaras. Entonces, como que era un poco el pleito entre egos. No, o sea, no se trata de pleito. Si hay alguien que tiene una visión específica de lo que quiere, lo haces así. ¿Por qué? Porque es su obra, es lo que está haciendo. Al final de cuentas, nos hemos dado cuenta que Star Wars pues, es una obra maestra. Para los que no, en este momento paren el video y vayan a ver Star Wars. Sí, este, no hay punto de discusión. Hay otras obras maestras, las respeto. Harry Potter no es punto de comparación. Para mí, Star Wars es una obra maestra. Habrá quien tenga la opinión diferente, la respeto y bienvenida. ¿Ok? Dice, sea como fuere, el guionista debe escribir la historia escena a escena y eventualmente plano a plano, sobre todo en films documentales. Sid Field establece la distinción entre planos maestros y planos específicos. Los primeros abarcan los espacios escénicos amplios como calle, habitación, estación, y los segundos se refieren a una parte determinada de este espacio como un portal, una cama, la taquilla, etcétera. Es decir, tenemos que distinguir entre qué tanto detalle queremos o qué tanto panorama queremos, ¿sí? Al final de cuentas, esto también importa porque de acuerdo a los planos y a los encuadres vamos a tener. ¿Cuál es la diferencia entre plano y encuadro? Bueno, pues plano es la posición de la cámara con respecto a la apertura, ¿sí? Y el encuadre tiene que ver con la disposición de la cámara con respecto al espacio, es decir, utilizamos la regla de los tercios como Wes Anderson o nos vamos a la parte simétrica o a la simétrica o buscamos siempre tener una composición cargada hacia un punto dentro del concepto de diseño, cuáles son pues sí, los conceptos que más utilizamos, la acentuación, la multiplicación, el equilibrio, cuáles, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre plano y encuadre, ¿ok? Plano tiene que ver con la posición de la cámara. Aquí, por ejemplo, yo estoy en un plano, en un close-up, ¿sí? Si yo me pusiera aquí, estaría en un extreme close-up. Sí, pues, estaría toda mi cara. Y si yo, por ejemplo, pusiera aquí, sería un plano a detalle, es decir, estoy viendo mi dedo, ¿no? La composición, el encuadre, en este caso es, ok, el pizarrón que está aquí, las máscaras, la lucecita, lo que está aquí, el estante, etcétera. Ese es el encuadre. Tiene que ver más con la composición que con la apertura de la cámara. ¿Ok? Lo comento desde ahorita para que por ahí si tienen esa duda. Dice, veamos una guía del guión literario. 3. Exterior, noche, muelles de Nueva York. Se indica el número de orden de la secuencia en el guión y el tiempo y lugar en que se desarrolla la acción. Tampoco es infrecuente verlo al revés. Muelles de Nueva York, exterior, noche. Son muchas indicaciones porque, bueno, dentro de una producción, pues realmente hay muchas cosas que hacer, ¿no? O sea, las producciones, sean comerciales, sean documentales, sean películas, requieren muchas personas. Y en este caso, pues no será la excepción. ¿Ok? Bueno, no vamos a hacer un video de todo el grupo, sino que pues, haremos equipos para este trabajo. Y entonces veamos, dice exterior, noche, muelles de Nueva York. Se indica el número, lo mismo. Tom Doyle se limpia el sudor de la frente. Su compañero
Adrián Dunbar le presta un pañuelo. La noche es fría y todos los policías apostados van abrigados. Contemplan el barco, bellacemos. Se procede a una escueta y clara descripción de los personajes, el lugar y las acciones. Los personajes que son presentados por primera vez se escriben en mayúsculas. Tum, susurrando. El alcalde nos tendrá que dar la llave de la ciudad. Adrián, me conformo con evitar otra medalla de plomo. El personaje que habla se escribe con mayúscula en el centro de la página y las acotaciones en minúscula y entre paréntesis. El diálogo en el centro de la página para distinguirlo claramente y de las acciones. Tom dibuja una leve sonrisa y lo sopla. Las acotaciones pueden indicar las reacciones y los silencios de los personajes en caso de que sean relevantes. Y entonces, perdón, pensé que teníamos el ejemplo. Entonces, esto es, por ejemplo, para ir armándolo nosotros. Ahora, que no hay guión, que no hay diálogos, no, guión sí debe haber, que no hay diálogos. Ok, eso no exime que nosotros podamos describir todo lo que está pasando ahí. Ok, cuántas cortos, películas, bueno, películas, por ejemplo, Wall-E es una película que la gran mm, parte, en una gran parte, no hay un diálogo. No hay un diálogo, porque no hablan los robots, nada más entre Wall-E y Eva y ya. Este, pero pasan muchas cosas. Entonces, este tipo de cosas son las que también se producen, se piensan de cómo interactuar, a lo mejor cómo tener un lenguaje no verbal y cómo poderlo representar en esto, ¿no? Evidentemente, pues es un trabajo bastante complejo. Dice, si al guión literario se le incluye la planificación a realizar y los movimientos de cámara, nos encontramos con lo que en la industria se denomina el guión técnico. ¿Sí? Entonces, guión literario se transforma en un guión técnico porque tiene todos estos detalles de movimientos de cámara, planos, encuadres, el número de la escena, que bueno, ya lo tiene, ¿no? En gran parte ya lo tiene varias de estas cosas el guión. Dice, el director redacta el guión técnico señalizando los momentos concretos en los que se ha decidido utilizar las distintas herramientas del lenguaje audiovisual, el emplazamiento de la cámara y los tamaños de plano, general, medio, primer plano, ángulos de la toma, picado, a ras de suelo, los movimientos de la cámara, que son panorámica, Steadicam, traveling, las transiciones entre planos, fundidos, encadenados, desenfoques, efectos dramáticos, juegos de luces, sonido y en ocasiones, si su preparación se lo permite, las focales, objetivo, enfoques de términos, etcétera. O sea, como que es muy específico, como que si quiero yo que haya un filtro rojo sobre el cual se ve toda la escena, pues yo lo señalo ahí, ¿no? Y que esto puede ser la diferencia, por ejemplo, entre una escena bastante dramática y una escena que simplemente, pues, tiene drama, pero pues no se señaliza, o la contraluz, o la penumbra, o tantas cosas. Miren, todos los elementos juegan bastante. Por ejemplo, la película del Exorcista, si no hubiera habido el manejo de estos claroscuros, no sería lo mismo, no sería la misma película. De hecho, es una película de referencia para la cuestión cinematográfica, ¿no? El añadido de estos independientemente de los efectos, de todos los elementos de claroscuros que tiene la película. Es una película muy oscura, no solo en la temática, sino en la parte cinematográfica, pero resalta muy bien los elementos, ¿no? Y aparte, por ejemplo, los sacerdotes con la sotana, sotana, sí se llama sotana, ¿no? La vestimenta está negra completa, entonces pues da un énfasis bastante marcado. Miren, por ejemplo, aquí hay una referencia de un guión técnico, que es obviamente, por ejemplo, vemos ahí plano, plano medio abriendo a panorámica, ¿sí? Con un traveling de zoom. Esto es, evidentemente, estos elementos muy probablemente los hayan visto en fotografía, que ya creo que ya llevan fotografía a estas alturas, donde está, por ejemplo, el primer plano, el encuadre del plano panorámico, o un plano general, o un plano, el plano americano, ¿no? Creo que en cómic también se ve esto, ¿no? Entonces, todas estas referencias, los movimientos de la cámara, movimientos que pueden ser verticales, ¿sí? Que pueden ser horizontales, que normalmente se llaman paneos o se llaman arrastres, dependiendo.
El paneo es cuando la cámara está en la misma posición y entonces lo único que hace es girar sobre su propio eje. Ese es un paneo. Mientras que el arrastre es cuando la cámara se va moviendo sobre un solo eje, ¿sí? Para hacer esta referencia. ¿Ok? Ahora sí, entramos a una parte que es el storyboard. Y que el storyboard es una presentación en dibujos o fotografías del guión técnico a modo de cómics. Se presenta cada uno de los planos tratando de aproximarse al máximo a la concepción que el director tiene. Y aquí esta es otra cosa que decía, por ejemplo, Guillermo el Toro. Los storyboards solo son referencias de los elementos y dónde los quiero colocar. No se trata que ya así, o sea, así como está, así debe de ser. ¿Por qué? Porque acuérdense que esto se hace como parte de la preproducción. Cuando ya estás en el punto, cuando ya estás en la producción, pueden haber muchos factores. Ay, resulta que el traje del personaje era mucho más grande de lo que estaba considerado y entonces pues nada, no se puede hacer lo que decíamos. Bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Dice, a la conversación, posee su propia nomenclatura de signos, flechas para indicar tres dibujos consecutivos, serán el mismo plano rodando en movimiento y abreviaturas, es decir, movimientos. Ahí marcamos mucho los movimientos, los elementos que giran, los elementos que suben, los que se desplazan, los que van a velocidad, todo. O sea, es una simulación a través de dibujos. Y miren, por ejemplo, un storyboard puede ser, con que se dé a entender, con eso es suficiente. Eh, que si me voy a entender con Screen Beans son estos monitos que tanto salían en el PowerPoint, ¿no? Que eran así de cabecita negra y el cuerpo de palitos. Este, si eso se da a entender, adelante. Si no se trata de hacerlos artísticos, se trata de que se entienda lo que está. Miren, por ejemplo, ahí viene la secuencia, el plano, la indicación técnica, en este caso de el encuadre y el ángulo, el storyboard, lo que dice la imagen y lo que da el sonido, ¿sí? En este caso también hablaremos un poco acerca del sonido. Hay sonidos, hay bandas sonoras, hay sonidos incidentales, hay sonidos ambientales, y no me acuerdo cuál otro. Hay otro que también aparece por ahí, ¿no? Y que en este caso, pues también hay que considerar. Miren, este es otro storyboard, ¿sí? De hecho, hay movimientos, ahí está indicando el desplazamiento, el enfoque. Por ejemplo, aquí está haciendo que la toma es esta y se va cerrando en este punto, ¿no? Y los diálogos, dice, el habla es la vía más eficaz que posee el personaje para transmitir sus pensamientos. La palabra es un mecanismo a través del que podemos tener una mejor definición de su contexto, según su acento, y podemos saber su procedencia y otros datos sociales. En este caso, pues obviamente es de que lo que se habla, lo que se dice, pues evidentemente está escrito. Mucha gente dice, oye, y cuando hacen, por ejemplo, una película, los diálogos se los tienen que memorizar, sí, la mayoría de ellos se los memoriza. De hecho, por eso luego salen tantos errores y los bloopers, ¿no? Y hay algunos que ni siquiera los vemos, pero sí, se tienen que aprender los diálogos. Tienen sus apuntadores donde les van diciendo qué está pasando, cómo debe ser. Normalmente estos apuntadores funcionaban más para la televisión o las telenovelas. Pues evidentemente había alguien atrás diciéndole, fulanito, tal, sutanito, tal, ¿no? Y evidentemente esto ayudaba porque hacía más rápida la parte de la producción. En las novelas, pues así tenía que ser. Dice, los diálogos poseen el mismo objetivo que la acción, acercar el tema a su desenlace. A través de lo dicho y confrontándolo con los hechos, sabremos qué piensa un personaje y cómo se relaciona con el resto de los personajes. De cuentas es eso, ¿no? La relación que existe entre ellos. El diálogo es un elemento dramático que ha de ser recitado por un actor y se presenta en las diferentes formas, además de los diálogos propiamente dichos, soliloquio, monólogo interior, coro o narración. Un buen diálogo muestra los sentimientos de los personajes, no cuenta la historia. Un error usual entre los malos y novatos guionistas es el de resolver las tramas y los conflictos a través del diálogo, cuando esto debe realizarse a través de las acciones. Y digo, hay películas o sea, te dan un plot twist bastante interesante que dices, ah, ¿este era el malo? No, hombre, pero sí era el que se veía como que si era la víctima, ¿no?
pues resulta que no. Hace poco estaba viendo una película eh, de Edward Norton, Richard Gere y y todo se resuelve con un diálogo que dice Edward Norton. Y esa película creo que era de los 90. La verdad estaba bastante interesante. Mi esposa la estaba viendo, yo la verdad no la vi. Pero mi esposa la estaba viendo y dije, ah, la mecha, o sea, con ese clic. A veces no me gusta ver ciertas películas porque luego le digo a mi esposa, ya sé qué va a pasar. O sea, ya sé. No, ¿cómo se? Mira, esto. Y después, ay, ¿cómo supiste? Y yo, pues es que mira, hizo esto, dijo esto, ya. Y pues son a veces tramas muy sencillas, ¿no? Pero hay, por ejemplo, películas que sí me sacaron de, de, de lo que yo creía. Por ejemplo, Sexto Sentido. Sexto Sentido, hasta que después te explica cómo fue que pasó, dices, no manches. ¿No? O sea, es para mí algo bastante interesante. Entonces, esa es una de ellas que fue para mí bastante buena. La del Silencio de los Inocentes, por ejemplo, buenísima película. Si no la han visto, véanla. Los diálogos que tiene Aníbal Lecter con Clarice son así de que, wow, ¿no? O sea, de un nivel acá bien pesado, pero muy buenas películas. Y así hay muchas, ¿eh? Orgullo y Prejuicio me he negado a verla, pero que tiene muy buenos diálogos y es una obra de Jane Austen, si mal no recuerdo, que la verdad está bastante recomendada. Y pues bueno, muchachos, pues bueno, hasta aquí tenemos. Aquí nos acaba esto porque lo que va a seguir es que en la sección de las tareas les voy a poner su primera tarea. ¿Ok? Eh, Vamos a desarrollar equipos con los que puedan trabajar y estos equipos pues obviamente los van a formar ustedes. Van a ser equipos de 3 personas y ahí pues les daré más indicaciones con respecto a este primer capítulo o primer trabajo que van a hacer para la asignatura. Si no estás en el grupo, no te preocupes, puedes ir y hacer tu propio guión, tu propio guión técnico y hacer tus propias ideas, ¿no? Hoy en día tenemos tantos recursos como un teléfono con el que puedes grabar, una webcam o una cámara que puede salir muy barata y puedes hacer tus propias producciones. Lo importante es saber que lo que estás haciendo está bien planeado, está bien considerado y que la producción pueda salir de acuerdo a lo que tú quieres presentar. Pues esto ha sido todo por este video. Espero que estén muy bien. Les mando un fuerte abrazo. Cuídense y que tengan un excelente fin de semana. Saludos. Bye bye.